Hola, mi nombre es Melisa Alejandra Melo, yo soy médica internista, soy egresada de la Universidad de Caldas, trabajo de la mano del grupo de telesalud haciendo atenciones en la ruta de telemedicina y también hago parte del control de los pacientes de alto riesgo cardiovascular de la IPS Orizoes, que es una EPS prestadora de régimen subsidiado. En estos módulos vamos a hablar acerca de la diabetes mellitus. Es un tema muy extenso, pero vamos a tratar de abarcar en estos 4 módulos lo mayor que podamos sobre esta patología. Bueno, vamos a empezar este primer módulo hablando sobre las generalidades y los tipos de diabetes. Sabemos que la diabetes es considerada como una de las mayores emergencias sanitarias mundiales del siglo XXI. Se encuentra entre las 10 principales causas de muerte a nivel mundial, en compañía con las otras 3 principales enfermedades crónicas no transmisibles, como son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y las enfermedades respiratorias. Y agrupando todas estas 4 patologías, todas ellas representan más del 80% de todas las muertes prematuras por este tipo de patologías. Una vez diagnosticada la diabetes y debido a su naturaleza crónica y progresiva, es factible que la población experimente complicaciones agudas o crónicas que influyen en gran medida en la morbilidad y mortalidad de toda esta población, generando una mayor tasa de hospitalizaciones y de muertes prematuras. Al evaluar los procesos fisiopatológicos causales y vinculando factores al desarrollo de estas complicaciones, siempre se ha vinculado como la hiperglicemia persistente como uno de los más importantes. Se sabe que actúa como un factor de lesión vascular, comprometiendo el endotelio y predisponiendo al desarrollo de complicaciones microvasculares y macrovasculares dependiendo del lecho afectado, y que puede ocasionar una afectación en toda la circulación periférica. Esto hace que la diabetes continúe siendo considerada una de las principales causas de enfermedad cardiovascular, ceguera, insuficiencia renal y amputación no traumática de miembros inferiores. Además, se ha vinculado de manera indirecta en un aumento en los índices de cáncer, discapacidad física y cognitiva, trastornos psicoafectivos como la depresión y enfermedades infecciosas como la tuberculosis. Por la alta prevalencia y la mayor causa de discapacidad derivada del desarrollo de estas complicaciones, la evaluación del paciente diabético debe ser realizada de manera multidisciplinaria. Además, en lo posible se debe establecer una atención sistemática que incluya la revisión periódica del control metabólico y la vigilancia de complicaciones microvasculares y macrovasculares. Para ello, hay diversas estrategias que han resultado ser costo efectivas, entre las cuales se considera mantener un adecuado control de la glucemia a través del cumplimiento de ciertas metas de tratamiento, sin dejar de lado el control de otros factores de riesgo cardiovasculares que siempre se acompañan dentro de las grandes comorbilidades de los pacientes, como lo son la hipertensión, la hipercolesterolemia, entre otros, lo cual puede lograrse mediante una dieta saludable, un nivel apropiado de actividad física y el uso apropiado de una terapia farmacológica según sea prescrita. Una vez teniendo en cuenta todas estas generalidades, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta entonces en qué nos vamos a situar. Según la publicación del último Atlas de la Federación Internacional de Diabetes del 2020, hablamos que a nivel de América del Sur y América Central, el 42% de los adultos de entre 20 y 79 años con diabetes estaban sin diagnosticar. Esto es casi más de la mitad de todos los pacientes diabéticos. Y que 34 millones de adultos entre los 20 y los 79 años tienen una tolerancia normal a la glucosa. Estamos hablando de un estado de una prediabetes. Alrededor, y si situamos esto en un porcentaje, es aproximadamente un 10% de la población regional a partir de este grupo etario. Estas estimaciones hay que recordar que se sacaron a partir de los 19 países y de los territorios de la región de América del Sur y América Central. Estas estimaciones sobre la prevalencia de la diabetes en los adultos entre los 20 y los 79 años se extrajeron de 27 fuentes pues, de 16 países, pero hay que tener en cuenta que a partir de otros estudios adicionales se logró estimar más o menos una prevalencia comparativa ajustada por edad para el 2019 entre el 7 al 8% de la población de Colombia tenía este diagnóstico, ¿cierto? Al hablar ya en términos de la cuenta, de los datos aportados por la cuenta de alto costo, publicada también en el 2020, se reportaron aproximadamente 168.778 casos nuevos de diabetes mellitus.
La incidencia cruda de diabetes fue de 3,38 casos nuevos por cada 1.000 habitantes y el promedio de edad de diagnóstico de esta patología fue de 61,34 años. Al hablar en términos de prevalencia, se reportaron 1.426.574 personas con diagnóstico de diabetes y se estimó una prevalencia cruda de 2,86 casos por cada 100 habitantes. A nivel de los departamentos con mayor número de personas diagnosticadas con diabetes, se encontró en primer lugar Bogotá, seguido por Antioquia y en tercer lugar Valle del Cauca. Y si hablamos a nivel de los regímenes de afiliación de los pacientes, encontramos que el 66,79% de estos estaban afiliados al régimen contributivo. En términos de mortalidad, durante este periodo evaluado de la cuenta de alto costo, que me comprende datos entre el 2015 hasta el 2020, se reportaron 31.316 personas fallecidas que tenían diagnóstico de diabetes. Esto nos sitúa una tasa de mortalidad general de 62,78 casos por cada 100.000 habitantes. Obviamente, entre las entidades territoriales que reportaron mayor número de fallecidos, pues son aquellos que tienen mayor número de pacientes diagnosticados, entonces está Bogotá y Valle del Cauca. Al discriminarlos por géneros, se encontró que el 25,06% de las mujeres fallecidas con diagnóstico de hipertensión tenían 80 años o más, y los que más se morían eran las mujeres. En esta gráfica podemos evaluar la tasa de incidencia cruda de diabetes mellitus en este periodo comprendido que ya les había dicho entre el 2015 y el 2020, y observamos algo muy importante, ¿cierto? Desde el 2015 hasta el 2020 se disparó de manera importante a partir del 2018 el número de casos reportados nuevos de diabetes mellitus. Pero en el 2019 hubo una disminución que puede ser no significativa, pero probablemente esto va de la mano del menor acceso a los programas y herramientas de tamización para identificar a estas personas de alto riesgo. Al hablar de clasificación de la diabetes mellitus, se ha visto que se puede clasificar en 4 grandes categorías. Está la diabetes tipo 1, que es debido a la destrucción de células beta por un componente de autoinmunidad asociado, que usualmente va a llevar a una deficiencia absoluta de insulina, y que incluye la diabetes autoinmune latente del adulto joven, que es la diabetes tipo LADA. El segundo grupo serían los pacientes con diabetes tipo 2, en donde hay una pérdida progresiva o hay una alteración a nivel de la secreción de insulina por la célula beta pancreática, que viene frecuentemente de una resistencia a la insulina. Existe otra gran categoría que son los tipos específicos de diabetes debido a otras causas. En este caso tenemos agrupados los síndromes de diabetes monogénica, como es el caso de la diabetes neonatal o la diabetes de un comienzo maduro del paciente joven. También por enfermedades del páncreas exocrino, como es la fibrosis quística y la pancreatitis, y aquellas diabetes que son inducidas por químicos o por medicamentos, como es el caso de los glucocorticoides, del uso de terapia antirretroviral para los pacientes con VIH o SIDA, o que vienen después de un trasplante de órgano, o aquellos pacientes que utilizan ciertos medicamentos antipsicóticos, que se ha visto que también tienen un efecto importante sobre el metabolismo de los lípidos y del azúcar. Y finalmente está la cuarta categoría, que es la que corresponde a una diabetes mellitus gestacional, que es aquella diabetes que se diagnostica durante el segundo a tercer trimestre del embarazo en una paciente que no tenía un diagnóstico claro previo antes de la gestación de una alteración en el azúcar. La diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 son enfermedades heterogéneas que tienen una presentación clínica y una progresión de la enfermedad que varía de manera considerable. La clasificación es importante para determinar la terapia. En algunas personas la clasificación es muy clara, ¿cierto? Aquellos pacientes jóvenes en la infancia que debutan generalmente con una descompensación aguda, ya sea una cetoacidosis diabética o un estado hiperosmolar no cetóxico, claramente entran dentro del grupo de una diabetes tipo 1. Pero existe ahora un apartado que hay que tener en cuenta y
Son los pacientes de la infancia, ¿cierto? Ni siquiera tienen que ser adolescentes, que tienen grandes índices de masa corporal, que tienen una obesidad infantil y que pueden empezar haciendo estas disglucemias y que terminan haciendo una diabetes tipo 2 en la infancia. Esos paradigmas tradicionales de que la diabetes tipo 2 ocurre solamente en los adultos y que la diabetes tipo 1 ocurre solamente en los niños ya no se utilizan más. Hay que tener en cuenta que ambas enfermedades pueden ocurrir en ambos grupos etarios. Generalmente los niños con una diabetes tipo 1 típicamente presentan los síntomas característicos que evaluamos en los pacientes con hiperglicemia, que es la poliuria, la polidipsia, la pérdida de peso, y aproximadamente una tercera parte pueden debutar con una cetoacidosis diabética. El comienzo de la diabetes tipo 1 puede ser más variable en los adultos y pueden no estar presentes estos síntomas clásicos que se han visto en los niños, ¿cierto? Incluso en los adultos pueden experimentar una remisión temporal de la necesidad de los requerimientos de insulina, que es lo que se conoce como el clásico periodo de la luna de miel. Ocasionalmente los pacientes con diabetes tipo 2 también pueden presentar cetoacidosis diabética, particularmente en ciertas etnias y minorías raciales. Es importante proveer siempre esta clasificación de la diabetes, no solamente para determinar el tipo de terapia, sino también otros tipos de diabetes que pueden quedar por fuera de estas categorías, como es el caso de la diabetes tipo MODI, ¿sí? Que es la diabetes de comienzo maduro del paciente joven, ¿cierto? Que se pueden confundir con diabetes tipo 1. La mayor dificultad en distinguir la diabetes, el tipo de diabetes, puede ocurrir generalmente en todos los grupos etarios, independiente del comienzo en el que se generen estos síntomas de hiperglicemia. Y el diagnóstico se puede realizar de manera más obvia en personas que ya vienen con una deficiencia de célula beta. En ambos tipos de diabetes, tanto el 1 como el 2, existen variables genéticas y factores medioambientales que pueden resultar en una pérdida progresiva de la masa de células beta o de su función, que se manifiestan clínicamente como la hiperglicemia. Una vez ocurre esta hiperglicemia, los pacientes con todas las formas de diabetes tienen el riesgo de desarrollar las mismas complicaciones crónicas, aunque la tasa de progresión puede diferir. Sabemos que los pacientes con diabetes tipo 1 pueden generar complicaciones microvasculares de manera mucho más rápida y que obviamente también por el tiempo de diagnóstico de la enfermedad, la evaluación de complicaciones macrovasculares se va a presentar de manera más tardía. Mientras que en los pacientes con diabetes tipo 2 no es raro encontrar un paciente que haga un infarto de miocardio o haga un accidente cerebrovascular y al momento de realizar el abordaje diagnóstico se encuentre una diabetes de nuevo. La identificación de estas terapias individualizadas para la diabetes en un futuro va a requerir una mejor caracterización de los patrones de falla o de disfunción de célula beta. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Al hablar de la caracterización sobre una base patofisiológica, es más preciso, ¿cierto?, determinar la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Aunque ahora es claro, estudios que se realizan en familiares de primer grado de pacientes con diabetes tipo 1 que tienen de manera persistente la presencia de 2 o más autoanticuerpos contra las células de los islotes pancreáticas y que estos se han encontrado como un predictor cercano para el desarrollo de una hiperglicemia clínica y de diabetes, solamente por tener el antecedente de un familiar con diabetes tipo 1. La tasa de progresión es dependiente de la edad y de la detección de los autoanticuerpos, del número de autoanticuerpos positivos, ya sea solamente los anti-GAT o los anti-ICA, del autoanticuerpo específico y de los títulos de cada uno de estos. Los niveles de glicemia y de hemoglobina glicosilada también al comienzo de la hiperglicemia clínica y del diagnóstico de la diabetes pueden incluso ser predictores de una cetoacidosis diabética. Al hablar de estos estadios y teniendo en cuenta esto que acabamos de mencionar en este punto, tenemos que tener claro que en los pacientes con diabetes tipo 1 generalmente se distinguen 3 estadios de la enfermedad. En este punto es donde interviene, ¿cierto?, la investigación y donde podemos determinar qué tipo de marcadores se encuentran en cada uno de los procesos de la enfermedad. Hablando de los 3 estadios,
Siempre hay que tener en cuenta que la autoinmunidad puede estar presente en la fase preclínica y el comienzo de la fase clínica. En los pacientes con una enfermedad mucho más avanzada o que ya tienen síntomas manifiestos, pueden que los títulos de autoanticuerpos no se encuentren positivos en este momento o se encuentren títulos muy bajos, sin que esto me difiera de que el paciente tenga un diagnóstico de una diabetes tipo 1. Hablando de la situación de la glicemia en estadios preclínicos como es el estadio 1, estos pacientes pueden estar asintomáticos y normoglicémicos, pero al evaluar autoanticuerpos se va a encontrar una positividad de estos. Y es lo que hablábamos en aquellos pacientes que tienen antecedentes de, de familiares en primer grado con diabetes tipo 1. Una vez el tiempo progresado, la enfermedad también avanza, podemos encontrar ya una disglicemia que se encuentra en el estadio 2 y estos pacientes pueden estar también presintomáticos, no pueden estar con esta triada clásica de poliuria, polidipsia y pérdida de peso. Y en este caso es donde ya encontramos alteraciones a nivel del azúcar y encontramos entonces los criterios diagnósticos que podríamos evaluar como una prediabetes, ¿cierto? Que no sería pues obviamente la definición de un paciente con diabetes tipo 1, ¿cierto? Es en este caso donde los pacientes pueden tener una glucosa plasmática en ayunas entre 100 y 125 o puede tener una glucosa plasmática postprandial 2 horas después entre 140 y 199 o una hemoglobina glicosilada entre 5.7 y 6.4%. Si esta disglucemia progresa, vamos a encontrar ya los síntomas clínicos y ya tenemos entonces los criterios estándares para definir una diabetes. Otra de las herramientas diagnósticas importantes que tenemos que tener en cuenta asociado al uso de los autoanticuerpos es la medición del péptido C, ¿cierto? Generalmente este nos habla sobre la producción de insulina en el cuerpo. Entonces, aquellos pacientes que tienen una deficiencia total o que no producen insulina, vamos a encontrar niveles de péptido C por debajo de los límites de referencia. La asociación entre la evaluación de autoanticuerpos y péptido C obviamente aumenta el rendimiento diagnóstico de estos y es ahí donde tenemos más herramientas para categorizar adecuadamente estos pacientes. En los casos en los que es difícil distinguir entre una diabetes tipo 1, tipo 2 y una diabetes monogénica, se puede tener en cuenta también que la presencia de uno o más autoanticuerpos me puede apuntar más hacia el caso de una diabetes tipo 1. En caso de que uno encuentre un paciente con ciertas características clínicas sugestivas de una diabetes monogénica, como es el caso de una diabetes familiar, con un patrón de herencia autosómico dominante más de 2 generaciones o que tenga un inicio temprano, antes de los 25 años en pacientes que no tengan obesidad, es aquí donde se puede apuntar a realizar pruebas genéticas para poder identificar estos casos de diabetes. Telesalud. Salvamos vidas a través de la tecnología.